Y ya vamos directamente a entrar con nuestra primer keynote speaker de del día, que va a ser mi querida amiga Mili Isaza. Primeramente, Mili, muy, muy bienvenida. Un placer tenerte acá. Eh, Mili es venezolana, obviamente, vive en Chicago. Tuvimos la oportunidad de conocernos cuando yo viví un tiempo en Naperville, en el headquarter de Nalco, y tuvimos bastante, me parece que su historia es interesante y súper, súper motivacional. Ella es una conferencista juvenil que combina el humor, la autenticidad, los consejos prácticos para empoderar a los jóvenes y transformar los desafíos en oportunidades y crear el futuro que merecen. Desde muy pequeña, Millie ha enfrentado y superado numerosos desafíos, convirtiéndose en un verdadero ejemplo de resiliencia. Es ingeniera graduada summa cum laude en la Universidad de Illinois. Millie cuenta con 4 años de experiencia en la industria del petróleo y gas, mucho más recientemente con algunas consultoras de ingeniería. Entonces, un aplauso virtual aquí para recibir nuestra primera keynote speaker que va a ser Millie Izaza. Millie, te doy, paro la presentación para que puedas compartir. Buenos días, muchísimas gracias, Jorge. Gracias por esa introducción. Dame un segundo acá. Voy a compartir mi presentación. Ok. A ver, ya. ¿Logro ver mi pantalla, Jorge? ¿Me puedes confirmar? Si vemos tu página web, creo. Ok, Ahí sí, ahora debería ahí ver la vemos tu presentación. presentación. Sí. Perfecto. Sí, bueno. Muchísimas gracias. Buenos días. Yo toda la vida me he considerado una persona demasiado afortunada. Vivía en esa casa grande con piscina. Tenía una familia hermosa y feliz. Una mamá y un papá que siempre estaban presentes y me apoyaban en todo. Es que mi infancia era como una vida sacada de cuento de hadas. Imagínense, todos los años íbamos a Disney. Era demasiado divertido y nuestra única preocupación era cuál era el próximo parque que íbamos a visitar, porque casi que lo conocíamos todo. Para muchos, esto debe sonar como una vida perfecta y hasta pueden pensar que eso era realidad. Pero realmente, esa historia de vida perfecta y llena de colores era lo que yo soñaba tener. Eso es lo que más anhelaba mi corazón, pero mi realidad era totalmente diferente. ¿Puede ver esa casa rosada resaltada en la foto? Bueno, esa era mi casa. No se imaginan lo difícil que era vivir ahí. Y todo el tiempo que me tomaba de salir de mi casa, así sea para ir al supermercado. No solo eso, miren lo cerca que vivía de las otras personas. Te pones a pensar, y es que humanamente ya no había más espacio para otra casa. Vivir ahí era caótico. Tenía que escuchar los gritos y las conversaciones de los vecinos todos los días, aunque no quisiera. Ah, no. Y si el vecino decidía hacer fiesta hasta la madrugada, olvídate de dormir. Esta era la vista de mi ventana. Era todo menos hermosa como yo tanto lo anhelaba. Y para los que no tengan idea qué es vivir en un barrio, les cuento un poco. Siempre era una aventura para llegar desde la estación de metro a mi casa. En el camino me encontraba con violencia, malandros armados, vendiendo droga. Había vendedores por todos lados. Era caótico y ruidoso. Siempre andaba con miedo de que me robaran. O peor aún, que fuera a estar en el medio de una balacera. Un día, después de la escuela, pasó lo que más me temía. Recuerdo que estaba en mi casa en la mesa, en la sala con mi mamá haciendo tareas, un día normal de semana. Y de repente escuchamos unos tiros. Todo se paralizó por un momento, los tiros continuaban. Todo estaba en silencio y después de unos segundos se escucharon unos gritos fuera de mi casa. Yo era una niña, no sabía lo que en realidad estaba sucediendo. Solo recuerdo que mi mamá insistió que no viera fuera de la ventana. Pero yo era una niña curiosa
y sin mi mamá darse cuenta salí corriendo y me asomé en la ventana. Desafortunadamente me tocó ver algo que ningún niño a esa edad debería vivirlo. Justo enfrente de mi casa vi a mi vecino, con un disparo en el pecho. Él era el papá del amigo con quien yo jugaba casi que todos los días. De hecho, la noche anterior había estado en su casa. El señor estaba ahí, en el piso, sangrando y muriéndose. Imagínense el impacto para una niña de esa edad ver eso. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Y esa imagen de mi vecino muriendo quedó grabada en mi mente por muchísimo tiempo. Ese lugar, para los que no lo conocen, es Petare, Venezuela, conocido como uno de los barrios más peligrosos y violentos del mundo. Como ustedes pueden ver, yo estaba rodeada de dificultades fuera de mi ventana, pero lamentablemente dentro de mi casa también era caótico. Mis padres siempre se la pasaban peleando. Es que no tengo ni un solo recuerdo de nosotros siendo una familia feliz. Mis padres se separaron cuando yo tenía 4 años y desde ese momento yo perdí la comunicación con mi papá. A los 7 años mi mamá estaba enfrentando una situación financiera difícil y se le hacía imposible tenerme con ella en Caracas. Así que me llevó a vivir con mi abuela en un pueblo llamado Trujillo, a 8 horas lejos de ella. Yo veía a mi mamá solo 2 veces al año y no entendía por qué yo no podía estar cerca de ella como otros niños estaban cerca de su mamá. Recuerdo que cada vez que mi mamá me visitaba y se tenía que ir, era un momento muy doloroso para mí. Me sentía muy sola y con el corazón roto. Cuando tenía 12 años, regresé a vivir con mi mamá después de 5 años de vivir con mi abuela. Regresar a Caracas fue un choque fuerte para mí, porque imagínense, venir de un lugar tan tranquilo como lo era ese pueblo, donde la vida era segura, para volver a un barrio tan violento como lo era Petare. Seguramente ahora se preguntarán qué pasó con mi papá durante todos estos años. Bueno, nos reencontramos después de 18 años. ¿Cómo nos reencontramos? A través del internet, en Facebook. Yo tampoco lo podía creer. Yo pensé que las redes sociales era solamente para ver videos de gatos y memes, pero no. Resulta también que te puede ayudar a conectar con tus seres queridos. Encontrar a mi papá fue como ver una luz en el medio de la oscuridad. Me dio la esperanza de salir de ese ambiente tan complicado en el que me encontraba. Cuando tenía 24 años, mi papá me invitó a Estados Unidos. Y por supuesto que no lo dudé ni un segundo. Era la primera vez que salía de Venezuela y primera vez que me montaba en un avión. Yo estaba planeando venir a Estados Unidos solo por unos meses para visitar a mi papá y aprender inglés. Lamentándolo mucho, justo en ese momento, en 2015, la situación política en Venezuela se complicó. En ese momento yo estaba estudiando ingeniería de petróleo en la Universidad Central de Venezuela. La universidad estaba en huelga, el país en protesta y ya todo se estaba colapsando. Entonces me encontré con una situación. ¿Alguna vez le ha tocado una situación, tomar una decisión donde una situación difícil más que la otra? Bueno, eso era lo que yo pensaba en ese momento. Tenía 24 años, tenía la opción de regresarme a Venezuela, terminar mi carrera, la cual me encontraba a un semestre de graduarme, pero corría el riesgo de que no pudiera regresar por temas de visa. O la otra opción era quedarme en Estados Unidos y empezar de nuevo, dejando atrás mi carrera, mi familia y amigos. ¿Qué opción crees que tomé? Quedarme, ¿no? ¿Por qué quedarme? Porque eso es lo que escuchamos en Venezuela, que lo mejor que te podía pasar era venir a Estados Unidos a vivir el sueño americano. Pero no bastó mucho para darme cuenta que lo que estaba viviendo era una película de terror. Es que solamente imagínese llegar a Estados Unidos con solamente una maleta pequeña, $300 y no sabía ni papa de inglés. Tomar esa decisión de dejar todo atrás y empezar de nuevo, les confieso que no fue nada fácil. Ahora seguramente se estarán preguntando, ¿por qué esta historia es importante para mí? Tal vez tus adversidades
hayan sido diferentes a las mías. Pero si algo es cierto es que todos enfrentamos obstáculos en el camino, algunos pequeños y otros más grandes. Lo que realmente importa es cómo enfrentamos esas dificultades. Eso es lo que define nuestro carácter y le da forma a nuestro futuro. Es por eso que la resiliencia es tan importante. Hoy estoy aquí para compartir con ustedes 3 estrategias de resiliencia que pueden implementar para cualquier momento cuando tengan que enfrentar retos en su propio camino. Quiero comenzar por hacerles una pregunta. Levanten la mano o escriban en el chat. ¿Cuántos de ustedes sabían lo que querían ser cuando fueran grandes? Desde que yo era pequeña me ponía a pensar en mi futuro y qué era lo que yo quería hacer cuando creciera. Y sí, fue gracias a mi mamá, que inicialmente me motivó a estudiar y graduarme de la universidad. Ella se quería asegurar que yo fuera una mujer exitosa, independiente y que no pasara por situaciones difíciles como ella pasó. Yo no sabía lo que realmente quería lograr hasta que visité la casa de una amiga que tenía muchos recursos. Ella vivía en una casa grande y preciosa, rodeada de tiendas lindas alrededor con restaurantes. Era una zona segura en Caracas. Desde ese momento supe exactamente lo que quería, vivir en un lugar como ese. Fue justo en ese momento cuando entendí que ya yo no quería vivir más en ese barrio. Quería cambiar la vista desde mi ventana. Y me di cuenta que la educación era el único camino para superarme. Entonces la pregunta que me surgió fue, ¿cómo iba a lograr esa vida que tanto anhelaba? Sabía que tenía que estudiar, pero no sabía qué. Y bueno, seguro que muchos de ustedes lo han vivido desde pequeños, siempre tenemos esa tía o esos padres que quieren que seamos abogados o doctores. Pues esa era mi mamá. La tenía como un lorito aquí diciéndome que estudiara medicina, porque ella soñaba con tener un doctor en la familia. Pero se le estaba olvidando un pequeño detalle. Yo le tengo terror a la sangre. Solo imaginarme el rol de doctora viendo sangre, me iba a poner a llorar y iba a salir corriendo. Estudiar medicina, ni de broma. Seguí dándole vueltas en mi cabeza qué podía estudiar, porque tenía que elegir algo que realmente me gustara a mí y que disfrutara hacer. Y me puse a pensar, a mí me encanta resolver problemas matemáticos, hacer cálculos y entender cómo funcionan las cosas. Y de repente una luz me iluminó. Ingeniería. Pero hay otra razón por la que estudié ingeniería. ¿Se atreven a adivinar cuál es? Dinero. Claro que el dinero. ¿Cómo más iba a acceder a la vida que quería? Elegí la carrera que sabía que me iba a dar el futuro, una situación financiera estable para ayudarme a alcanzar mis metas y al mismo tiempo hacer algo que a mí me apasionara. Yo sabía que era estudiar ingeniería, pero la pregunta siguiente era ¿qué tipo de ingeniería iba a elegir? La respuesta la encontré durante unas vacaciones paseando por el famoso lago de Maracaibo. Cuando vi esas plataformas en la distancia, me llené de emoción y desde ese momento comencé a preguntarme, ¿cómo se extrae el petróleo del suelo y se transforma en energía para mover el mundo entero? A los 18 años, esa curiosidad me llevó a estudiar ingeniería de petróleo en la Universidad Central de Venezuela. Cuando tenía 24 años, tuve la oportunidad de hacer una pasantía en la faja petrolífera del Orinoco, con una empresa multinacional de servicios. Esa experiencia fue enriquecedora. Estaba aprendiendo sobre perforación y producción mientras trabajaba en mi tesis de grado. Sin embargo, fue bastante retadora. Trabajaba como ingeniera de campo y era la primera vez que trabajaba en el turno de la noche, de 6 de la tarde a 8 de la mañana. Vivía en un tráiler y trabajaba en el otro. Y para colmo, 90% del tiempo era la única mujer en el equipo. Yo sabía que cambiar la vista de mi ventana no iba a ser fácil, pero estaba determinada a luchar y dar lo mejor de mí hasta alcanzar la vida que quería. Esa determinación ha sido mi motor desde que era pequeña. Con esta historia quiero darles mi primer aprendizaje. Tómate el tiempo para reflexionar sobre lo que realmente deseas lograr en la vida. No sigas ciegamente lo que te dicen tus padres, familiares o amigos. Te invito a que encuentres tu propia pasión. Imagines la vida que quieres construir y establezcas tus metas.
Solo tú conoces el camino que te llevará a tu propósito. Y es en ese camino donde encontrarás la verdadera motivación para seguir adelante, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Permiten hacerle otra pregunta. ¿Ustedes se acuerdan cómo desarrollaron su disciplina? ¿Fue a través de una meta o un reto? Todos tienen el micrófono apagado, pero desde aquí en Chicago yo los puedo escuchar en su mente diciendo, pero yo no soy disciplinado para nada. Esperen un momento, aquí no nos podemos mentir, porque claro que sí lo son. Solo piensen en los disciplinados que son cuando ven una serie de Netflix o cuando ven la novela de las 9 de la noche. Ahora sí se acuerdan, ¿verdad? Bueno, por ahora les voy a contar cómo yo desarrollé mi propia disciplina. Vamos a viajar un poco en el tiempo. Los voy a llevar cuando yo tenía 11 años. Sufría de muchos dolores de espalda todos los días y actividades tan sencillas como cargar mi propio bolso del colegio o incluso cargar a mi hermanito recién nacido eran súper dolorosas para mí. Mírenme en esa foto, pobrecita, siempre encorvada como un gancho. Después de varios exámenes, me diagnosticaron escoliosis severa y para corregir el problema, el doctor dijo que tenía que usar un corsé ortopédico. Usé ese corsé durante varios años, pero lamentablemente no estaba mejorando como esperábamos. Entonces el doctor sugirió natación. Yo, nadar, pero si le tengo miedo al agua. Pero bueno, era mi mejor opción. O nadaba o seguía usando ese aparato incómodo. Mi mamá fue fiel a llevarme a las clases de natación 5 veces por semana. Competí por un total de 4 años. Y me volví tan buena en ese deporte que después de 4 años ya tenía 70 medallas y 3 trofeos. Bueno, y gracias a ese reto desarrollé dos habilidades especiales, disciplina y consistencia. Y como resultado, imagínense, no más dolores de espalda. Y mi postura se corrigió al punto de la que personas me preguntaban que si yo era una Miss Venezuela. A veces bromeaba con eso y decía, si no fuera por mi mamá, en vez de caminar como una Miss Venezuela, caminaría como una Miss Robot. Así que gracias, mami. Y bueno, todos sabemos que la disciplina y la consistencia son esenciales para alcanzar resultados. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso antes? Seguramente lo hemos oído nuestros padres, nuestros profesores, pero aquí está el detalle. A ellos se les está olvidando algo muy importante, flexibilidad. Sí, necesitas flexibilidad también para alcanzar resultados. Ahora les voy a compartir cómo yo he desarrollado flexibilidad a lo largo de mi carrera. Cuando estaba en Venezuela, planeé mi vida de acuerdo a las cajitas que la sociedad me dictaba. Lo tenía todo perfectamente calculado. Iba a tener un título universitario a los 25, una casa cerca del mar a los 27, e iba a ser influencer en una cuenta de YouTube con 100.000 seguidores a los 30. Es que imagínense, iba a ser ingeniera de petróleo en el país con las reservas más grandes del mundo. ¿Qué más le podía pedir a la vida? Pero bueno, la vida tenía otros planes. Como les comenté al principio, cuando tenía 24 años, me vine a Estados Unidos y dejé todo atrás, después de todo el esfuerzo que había puesto en mi carrera, y solo a un semestre de graduarme. Tenía pesadillas todas las noches de que me perdía mi graduación. Sentí como si me hubieran robado el diploma de las manos, dejándome perdida y sin saber qué primer paso tomar. Cuando me mudé a Estados Unidos, enfrenté uno de mis retos más grandes para poder empezar la universidad, aprender inglés. Uy, con lo difícil que se me hacía ese idioma. Mi vocabulario era tan limitado y solía confundir palabras tan fáciles. Nunca me voy a olvidar de mi primer trabajo como niñera trabajando para una familia americana. Un día, cuando la mamá del niño llegó a la casa, yo orgullosamente le dije que el niño estaba felizmente durmiendo después de haber jugado y comido todo el soap. Soap en inglés significa jabón y soup significa sopa. Yo confundí el jabón con la sopa. Por supuesto que lo que le quería decir es que se comió toda la sopa. Ustedes hubiesen visto la cara de esa señora.
Pero bueno, yo estaba aprendiendo inglés. Menos mal que ella lo sabía y ese día, por suerte, no me despidieron. Aunque mi nivel de inglés no era el mejor, decidí empezar a estudiar en la universidad de igual modo. Y por supuesto, para hacer las cosas más divertidas, ninguna de las clases de ingeniería que tomé en Venezuela se transfirieron, lo que significaba que tenía que volver a tomarlas. Imagínense esto, tomar las mismas clases de ingeniería, pero ahora en otro idioma. ¿Alguna vez han visto un problema de termodinámica? Si no lo han visto, ni se preocupen por buscarlo en internet. Yo odiaba esa clase en español y ahora tenía que tomarlo en inglés. ¿Es en serio? Todo para mí cambió cuando me mudé a Estados Unidos. En Venezuela solo me preocupaba por estudiar, sacar buenas notas. Y aquí tenía que dividir mi tiempo entre estudiar y trabajar tiempo completo para pagar por mis estudios. Y sí, esta mujer que tienen frente a ustedes ha pasado por la escuela de ingeniería no solo una, sino 2 veces. Me vine de Venezuela cuando estaba en el último semestre y tuve que empezar aquí de nuevo desde el primer semestre. No solo eso, también me tocó cambiar de carrera. Y ese cambio no fue porque yo lo elegí, fue por necesidad. Me mudé a Illinois, donde solo hay campos de maíz, no de petróleo, pero yo sabía que ingeniería era mi pasión, así que tuve que cambiar de ingeniería de petróleo a ingeniería mecánica. Y esto me lleva a mi segunda reflexión. Aprendí que ser flexible es esencial para adaptarme y encontrar el camino que me acercara más a la meta de cambiar la vista de mi ventana. La flexibilidad no solo me permitió superar los obstáculos, sino que también me abrió oportunidades que nunca había considerado. A veces los planes no salen como lo esperamos, y es en esos momentos cuando la flexibilidad se convierte en una herramienta clave para seguir adelante. Ahora les pregunto, alcen la mano si alguno de ustedes se ha sentido completamente derrotado cuando la vida no sale como lo tenían planeado. Siempre teníamos miedo de empezar de nuevo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si ese nuevo camino tiene la llave para desbloquear un potencial mucho mayor? ¿Qué pasa si ese nuevo trayecto puede cambiar tu carrera, tu vida y tus posibilidades y llevarte mucho más de lo que imaginaste? ¿Y si hay talentos de nosotros que ni siquiera hemos descubierto? ¿No es así como se hacen los grandes descubrimientos? Por atrevernos a explorar nuevos caminos, por abrirnos a lo desconocido. Y recuerden, si el plan A no funciona, el abecedario tiene 27 letras más. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan su primera clase en la universidad? Bueno, les voy a contar sobre mi primera clase aquí en Estados Unidos. Era una clase de historia. Sí, lo sé, aburridísima, especialmente para nosotros los ingenieros. Después de estar haciendo cálculos matemáticos, ahora tenía que memorizar fechas. Estaba tan acostumbrada a calcular cuánto petróleo se puede extraer de un pozo. No en qué año fue la independencia de Estados Unidos. Bueno, me tocó tomar el primer quiz. Adivinen qué. Lo raspé. Tomé el segundo quiz y lo raspé nuevamente. En ese momento tuve que hacer algo que nunca había hecho. Retirar mi primera clase. Me sentía tan mal, tan fracasada. Estaba lista para tirar la toalla. Pero luego me ponía a pensar, ¿por qué estaba haciendo todo esto? Me imaginaba esa vista de mi ventana que quería cambiar. Así que seguí luchando. Estaba llorando en el camino, pero seguí adelante. Y luego tuve un momento de reflexión y me di cuenta que no podía hacerlo sola, que necesitaba buscar ayuda. Y desde ese momento en adelante aprendí a utilizar los recursos que tenía a mi alrededor. El siguiente semestre inscribí la misma clase de historia, pero esta vez todo fue diferente. Iba a las horas de oficina de los profesores cada semana, asistía a las tutorías todos los días. Y adivinen qué, al final de semestre no solo pasé la clase, la pasé con 20 puntos. Eso me llevó a aprender que necesitamos pedir ayuda, ya sea nuestros amigos, nuestros profesores o incluso ChatGPT. No traten de hacerlo todos por ustedes mismos. A veces hasta un buen consejo de inteligencia artificial te puede salvar el día.
Y bueno, a pesar de los obstáculos en el camino, lo logré. Me tomó 14 años, 2 ciudades, 2 universidades, 2 pasantías, un TCU, y hoy orgullosamente estoy aquí parada como ingeniero mecánico. Pero ya va, hay más. No solo eso, me gradué con honores de ingeniera summa cum laude. Y sí, se siente increíblemente poderoso decir que soy una mujer latina, ingeniera en una industria dominada por hombres. Y aunque tengo 2 carreras y solo un diploma, estoy feliz con eso porque hoy en día trabajo como ingeniera mecánica en una de las mejores firmas de ingenierías en Chicago. Al final estoy siguiendo mi propio camino, en lugar de que la sociedad esperaba. Ya he tachado varias casillas de mi mente, como graduarme ingeniera a los 32 años, y con respecto a la casa frente al mar y ser influencer con 100,000 seguidores, bueno, digamos que eso todavía está en construcción. Ahora vamos a hacer el resumen con una hamburguesa, pero no esa hamburguesa deliciosa que se come en la calle del hambre. Hoy discutimos 3 acciones simples que puedes tomar para tener una mente más resiliente. Primero, identifica lo que realmente quieres en tu vida y sigue tu pasión. Segundo, sé disciplinado y consistente. Pero lo más importante, aprende a ser flexible. Y por último, aprende a utilizar los recursos que tienes a tu alrededor. Te invito a que tomes unos minutos, puede ser hoy o mañana, cuando te sientas preparado, pero prométeme que lo vas a hacer. Toma un lápiz y un papel y escribe cuáles son esas metas que realmente tú quieres alcanzar. Haz que esas metas sean tu norte y que todas las decisiones que tomes estén basadas en ellas. Antes de irme, quiero dejarle este mensaje. Cuando yo vivía en Petare, Venezuela, nunca me imaginé que estaría hoy aquí, graduada como ingeniera mecánica en Estados Unidos, hablando frente a ustedes y compartiéndole mi mensaje. Mi camino estuvo lleno de obstáculos, pero cada uno de ellos me ayudó a alcanzar mi meta y a transformarme en la persona que hoy soy en día. Hoy estoy muy orgullosa de esa niña que, a pesar de crecer en un ambiente caótico y complicado, nunca se rindió y siguió soñando en grande hasta cambiar su vida por una mejor. Finalmente, logré la meta que más anhelaba mi corazón, cambiar la vista de mi ventana, de ese lugar tan peligroso a esta hermosa ciudad en Chicago. Y con esto les digo, créanme que su momento llegará, no importa cuánto tiempo tome. Toma mi historia como ejemplo. Sí es posible cambiar la vista de tu ventana. Gracias.